Vamos ahora a esta hora, Walter Manuel, porque entramos con nuestra sección en donde reflexionamos, en donde seguimos trabajando por reducir, en este caso, Walter, el desperdicio de alimentos, por reducir la pérdida de alimentos pensando, Walter, en que cada vez que desperdiciamos le estamos negando a un ciudadano, pero particularmente a un niño, la posibilidad de comer. Bienvenido, Walter, y exploremos esta ruta de ahorro, de pérdida de alimentos y de prevención del desperdicio de los mismos. Buenos días, Germán, ¿cómo está? Muchísimas gracias por recibirnos una vez más acá en ASB Noticias. Así es, Germán, con la situación tan crítica de hambre que tenemos en el país, pues reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos es fundamental. La labor de los bancos de alimentos de Colombia apunta a eso, a reducir la pérdida y desperdicio de alimentos de la mano de la industria, en el retail, en el sector horeca, de los productores agropecuarios. Pero también desde casa podemos hacer mucho. Desde casa podemos contribuir a disminuir esa pérdida y desperdicio de alimentos. Del total de alimentos que se desperdician, Germán, al año en Colombia, que son 9.7 millones de toneladas, el 15%, casi el 16% se desperdician en los hogares, en el consumo. Estos son alrededor de 1.53 millones de toneladas de alimentos que estamos desperdiciando cada año en nuestros hogares. Y este desperdicio no solo afecta el acceso a los alimentos, sino también es un desperdicio y de todos los recursos que se utilizan para producir estos alimentos. El agua que se utiliza, la tierra, la mano de obra, el transporte. Germán, un dato interesante es que el desperdicio de alimentos produce el 8% del total de gases de efecto invernadero en el planeta, porque esos alimentos que terminan desperdiciados van a vertederos, van a rellenos sanitarios. Y para que nos demos una idea del problema, la huella de carbono que deja la pérdida y desperdicio de alimentos es el doble de las emisiones de todo el transporte terrestre, por ejemplo, que circula en los Estados Unidos. Entonces, la pérdida y desperdicio de alimentos es muy grave, no solo para el acceso a alimentos, sino también que tiene un impacto en el planeta muy importante. Sí, Walter, pero ya usted nos nombró la importancia que tiene este tema de cuidar pues nuestros recursos y lo que producimos o lo que tenemos nosotros en la casa, pero ¿qué acciones podemos hacer para ayudar a disminuir esa pérdida de alimentos? Bueno, desde nuestras casas podemos hacer mucho. Podemos empezar a hacer compras inteligentes, compras conscientes. Por ejemplo, cuando vayamos a hacer mercado, ir con una lista, hacer una compra planificada. Eso nos va a evitar comprar alimentos de más. Otro dato que nos puede servir es ir a hacer mercado después de comer, o por lo menos no ir a hacer mercado con hambre. ¿Por qué? Porque cuando tenemos hambre, nuestra conducta de compra es mayor. Generalmente vamos a comprar cosas que realmente no necesitamos, pero como tenemos hambre, nuestro cerebro nos va a hacer esa mala jugada. Importante también en casa podemos planificar un menú semanal y con ese menú ir a hacer mercado, y eso nos va a permitir comprar la cantidad y las porciones que necesitamos. No caer mucho en la tentación de las promociones si no estamos seguros de que vamos a consumir ese producto. Uno a veces va al supermercado, ve una promoción muy chévere, le parece que eso está baratísimo, terminas comprando ese alimento, pero ese alimento termina en la nevera y después en la basura porque no lo consume. Otro dato que podemos tener en cuenta es consumir los alimentos según el orden de la fecha de vencimiento. Aquellos que se vayan a vencer más rápido, consumirlos primero. Si preparamos una comida y en una cantidad mayor a la que íbamos a consumir, ese sobrante lo podemos congelar y reaprovechar. Comprar también, por ejemplo, las porciones que sabemos que necesitamos. Por ejemplo, yo vivo solo, entonces si yo compro una malla de tomate o una malla de cebolla, es muy probable que
por el tiempo de duración de su alimento y el tiempo que yo voy a tardar en consumirlo, hay gran parte de ese alimento se va a perder. Entonces, si yo compro 1 o 2 tomates o 3 que sé que en la cantidad de días que van a tardar en madurarse, yo los voy a poder consumir, y eso va a evitar que ese alimento vaya a terminar en la basura. Claro, Por claro. ejemplo, cualquier fruta o verdura que sepamos que se nos maduró mucho, la podemos aprovechar haciendo sopas, haciendo compotas, conservas. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer desde casa, detalles que quizás pensamos que son muy pequeños, pero que cuando los sumamos nos van a permitir reducir ese 1.53 millones de toneladas de alimentos que estamos desperdiciando desde nuestro hogar. Claro, Walter, gracias, gracias. Mire que lógicamente el comercio, la publicidad, tiene sus estrategias para que uno compre más, pero uno como ciudadano también debe tener sus estrategias para neutralizar esa compulsividad de cosas innecesarias. Muy pertinente esta recomendación, Walter. Así es, así es. Y recordemos que la situación del hambre en el país requiere de muchas acciones de todos los sectores, y nosotros desde nuestros hogares podemos colaborar y contribuir con mucho. Señor. Sí, señor. Y en eso estamos, en estos minutos diarios que le destinamos a esta campaña para evitar el desperdicio y para fomentar el consumo de alimentos, especialmente en los niños, que ningún niño pase su día sin comer. Nos vamos, señor Ramírez. Mire, Germán René, que estamos involucrados y estamos